Este, entonces, vamos a empezar con los casos clínicos. Aquí sí me gustaría que si pudieran participaran un poquito más para que pues esto sea un poco más dinámico. Entonces, vamos a tener la primera pregunta, que es una paciente de 17 años, acude a valoración cursando su primer embarazo, tiene una fecha de última regla el 15 de agosto, una edad gestacional de 8.2 semanas y un pie en sangre positivo. Al interrogatorio menciona estar en unión libre, vive en una ranchería a 3 horas del hospital, escolaridad primaria trunca, estrato socioeconómico bajo, no toxicomanía, sin antecedentes personales de importancia. Refiere presentar sangrado transvaginal tipo manchado desde hace 4 días. Niega dolor obstétrico u otras pérdidas vaginales. A la exploración física usted encuentra signos vitales normales y un índice de masa corporal abajo de 18. No se palpa fondo uterino, no se ausculta frecuencia cardíaca fetal y al tacto vaginal, cérvix cerrado con huellas de sangrado. Con esta información, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Alguien por ahí? Sí, permítame. Exactamente, fue la pregunta que ya vimos en la clase, ¿ok? No es un aborto en evolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque son huellas de sangrado, el cérvix está cerrado, ¿ok? Aborto diferido pudiera ser, pero no nos están mencionando aquí ningún dato del ultrasonido. Entonces, pues si no nos mencionan el ultrasonido, pues esa no es la respuesta, ¿verdad? Aborto incompleto. Aquí al tacto vaginal solamente hay huellas de sangrado. Nos hubieran dicho que en el tacto vaginal encontramos restos membranovulares o encontramos el embrión, entonces ahí sí pudiera ser un aborto incompleto. Y para que fuera un aborto completo, entonces tendríamos que tener el diagnóstico de que la paciente tuvo sangrado, le hacemos un ultrasonido y ya no estamos observando nada adentro y tenemos un eco abajo de 20 milímetros. ¿Okay? Entonces, usted le solicita una cuantificación que reporta 40.500 y un ultrasonido endovaginal con una LCC de 2.5 para 8.1 semanas con frecuencia cardíaca fetal presente. Regresa a los 4 días al servicio de urgencias porque aumentó el sangrado y se acompaña de dolor obstétrico sin otras pérdidas. A la exploración física los signos están normales, no se palpan masas abdominales y en la especuloscopía se encuentra cérvix permeable con escasos restos en canal con sangrado moderado. ¿Okay? ¿Qué manejo le darían a esta paciente? La envían a domicilio con reposo e hidratación. Es candidata a manejo expectante, usted le explica y la da de alta. Le inicia progesterona vaginal 200 miligramos cada 24 horas por 14 días. La ingresa a sala de labor para evacuación uterina por medio de AMEU. Indica una dosis de misoprostol de 600 microgramos y envía a domicilio con datos de alarma. La respuesta sería la D. Exactamente, la respuesta sería la D. ¿Por qué? Porque ahí mencionábamos en el cuadro clínico, bueno, en la historia, que la paciente pues es de una ranchería, que no tiene la posibilidad de llegar a un servicio médico. Hasta aquí el diagnóstico ya es de un aborto incompleto, ¿ok? O sea, la paciente regresó con más sangrado y en la especuloscopía tenemos un cérvix permeable con restos en canal vaginal, ¿ok? Entonces, ya de entrada no la podemos enviar a domicilio para reposo e hidratación porque aquí estaremos pensando en una amenaza de aborto, ¿ok? Es candidata a manejo expectante. Sí pudieras darle un manejo expectante porque es un aborto incompleto y en teoría pues es a los que mejor les va, pero la paciente no tiene la posibilidad de ir a un hospital si se llegara a complicar. No le vamos a iniciar progesterona porque pues ya no es una amenaza de aborto, ya abortó y pues no medimos niveles de progesterona
Y indicar una dosis de misoprostol sería darle manejo médico, e igualmente es una paciente en la que pues no sabemos si va a regresar a control. Entonces esta paciente es candidata a realizarle un ameo. Paciente de 34 años, quien acude a urgencias de ginecobstetricia cursando su quinto embarazo de 9.1 semanas de gestación por ultrasonido de primer trimestre. Refiere haber iniciado hace una semana con manchados transvaginales que fueron incrementando en cantidad hasta arrojar coágulos, acompañado de dolor suprapúbico tipo cólico que irradia espalda. A la exploración física usted encuentra signos vitales normales, un fondo uterino no palpable, realiza especuloscopía y encuentra cérvix cerrado con escaso material hemático. Envía ultrasonido y reportan embarazo intrauterino con presencia de embrión con una LCC de 1.4 para 7.4 semanas sin evidencia de latido cardíaco y Doppler color negativo. ¿Cuál es el diagnóstico? Exactamente, es un aborto diferido, ¿ok? No es un aborto, bueno, o sea, pudiera ser un aborto digo, no es un aborto en evolución, perdón, porque el cérvix está cerrado y el sangrado es escaso. Acuérdense que para que sea un aborto en evolución tiene que ser un sangrado abundante, con o sin modificaciones cervicales. El aborto diferido es precisamente eso, una longitud craneonalga arriba de 7 milímetros sin latido cardíaco. Aborto incompleto, pues no es, porque aquí te están dando el dato de que en el ultrasonido todavía el embrión está adentro. ¿Ok? Entonces, pues no es incompleto y obviamente tampoco es completo. Y amenaza de aborto no es porque pues al final de cuentas la viabilidad o la vitalidad de embrionaria pues ya no está. ¿Ok? Entonces es un aborto diferido. ¿Cuál es el régimen terapéutico con mejores resultados para evacuación uterina? Misoprostol 600 microgramos vaginales dosis única, mifepristona 200 miligramos vía oral dosis única, mifepristona 200 miligramos vía oral más misoprostol 800 microgramos vaginales, letrozol 10 miligramos cada 24 horas por 3 dosis, seguido de misoprostol 800 microgramos por 3 dosis, y misoprostol 200 microgramos cada 4 a 6 horas. ¿No es la letra C? Es la letra C, exactamente. Sí, acuérdense que antes de las 10 semanas, lo ideal es que se dé una dosis de mifepristona. La paciente tiene más de 7 semanas, entonces sería una dosis de 200 miligramos, seguida de misoprostol 800 microgramos. ¿Sí? La amenaza de aborto nos incrementa el riesgo de las siguientes patologías durante la gestación, excepto preeclampsia, trabajo de parto pretérmino, ruptura de membranas, diabetes gestacional o restricción del crecimiento intrauterino. Exactamente, diabetes no tiene nada que ver con la amenaza de aborto. Las anomalías cromosómicas son la causa más frecuente de aborto espontáneo durante el primer trimestre. ¿Cuál es la etiología genética más común? B. ¿Sí? Todas son causas, todas pueden ser, o sea, todas son anomalías cromosómicas y todas pueden ser causas de aborto. Pero el más común es el síndrome de Turner. Doctora, ¿puedo preguntarle algo? Es que yo, bueno, había leído que las anomalías cromosómicas más comunes eran las trisomías. O sea, más que, digo, la monosomía más común sí la de Turner, pero que era más común todavía que fuera por trisomías. Pero no sé cuál es más común de las trisomías. De las trisomías tendría que ser síndrome de Down, que es la más común. ¿Sí? Esto al final de cuentas es bien difícil de diagnosticar porque, bueno, puedes ir a leer diferentes lados y como son abortos, pues casi no se estudian, o sea, no se manda o sea, la pareja que pierde a ese bebé no lo manda a sacariotipo.
Entonces, estos son estudios que se han hecho así como de cortes, de ir a ver todos los abortos y de ir a ver cuál es lo más común. Okay, aquí donde yo lo leí era síndrome de Turner, pero bueno, de las trisomías sí tiene que ser síndrome de Down, ¿ok? No es no es la que te va a generar mayor complicación, porque si te genera mayor complicación de un bebé, o sea, nacido, va a ser un Pató o un Edwards. O sea, síndrome de Down y Turner sí pueden sobrevivir, ¿sí? Pero en cuanto a causas de aborto espontáneo, sí estas dos serían las más comunes. ¿Ok? ¿Qué porcentaje de mujeres presentará un aborto espontáneo? Acuérdense que vimos que hasta el 50% de las mujeres van a presentar un aborto espontáneo sin que ellas sepan que están embarazadas. De las que saben que están embarazadas, sí, es hasta un 25%, ¿ok? Entonces, digo, ahí sí a lo mejor la pregunta le faltaba un poco más de datos, pero de la paciente que no sabe que está embarazada, eso es lo más, lo que se presenta en el 50%. ¿Cuáles de los siguientes no es un factor de riesgo para presentar un aborto espontáneo? Edad materna o paterna avanzada, adolescentes, malformaciones mullerianas a un aborto previo, un índice de masa corporal arriba de 18 y abajo de 30. Uh-huh. Sí, entonces estas son las preguntas que luego, pues, son realmente las fáciles porque pues son muy directas, pero hay veces que por los signos y las prisas de estarlo contestando, no nos fijamos y aquí, puede ser el truco de que sí esté bien los signos, puestos y ahí nos vayamos con la pinta. O sea, la clave es leer bien la pregunta, pero pues si la edad materna o paterna avanzada, obviamente esto es por la calidad en los ovocitos y en el espermatozoide. Las malformaciones mullerianas, acuérdense por esto de los tabiques o que van y se implantan en zonas donde son avasculares. Y el antecedente de aborto previo, como en todo, si tiene ruptura prematura de membranas, trabajo parto pretérmino, diabetes, todo, si tuvo ya en un embarazo previo, lo va a presentar o lo más probable es que lo presente en el siguiente. ¿Cuál de los siguientes no es un criterio diagnóstico ultrasonográfico de embarazo fallido? Una longitud cráneo-cauda mayor o igual a 7 milímetros sin frecuencia cardíaca fetal. Un saco gestacional con diámetro promedio menor o igual a 25 milímetros. Ausencia de embrión con frecuencia cardíaca 2 semanas después de una evaluación donde se observó saco gestacional sin saco de Yolk. Ausencia de embrión a los 11 días después de una evaluación donde se observó saco de Yolk y
Doctora, ¿nos escucha? Sí, no, una disculpa, no sé, me quedé hablando sola. No sé en qué pregunta nos quedamos. En esta, ¿verdad? ¿En esta? Sí, Ok. gracias. Sí, perdón. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, aquí son las preguntas en las que el cambio de una palabra o de un signo, ya les va a cambiar completamente la respuesta. Entonces, una LSC mayor o igual a 7 sin frecuencia cardíaca es un aborto diferido. Esto es correcto. El saco gestacional con un diámetro promedio menor a 25 no es correcto. Tiene que ser mayor o igual a 25 para que sea un embarazo anembriónico. ¿Sí? Y ya sabiendo que esta es la respuesta, pues bueno, ya lo demás está de más a reserva de lo que diga la guía de práctica clínica. La ISUOC dice que tiene que ser ausencia de embrión con frecuencia cardíaca 2 semanas después de que hayamos observado saco gestacional sin saco de Yolk y 11 días después cuando ya vimos saco de Yolk. Y el saco gestacional redondeado con una adecuada reacción decidual, que es el halo blanco que se ve alrededor, pues eso es dato de bienestar embrionario. Entonces la respuesta sería un diámetro menor a 25 milímetros. Los siguientes son factores de riesgo para embarazo ectópico, excepto multipariedad, embarazo ectópico previo, el uso de DIU, cirugía de recanalización tubaria, enfermedad pélvica inflamatoria. Acuérdense que el riesgo de ectópico es todo lo que vaya a dañar la cavidad uterina y las trompas. Entonces, un embarazo ectópico previo, pues tiene riesgo de que se vuelva a presentar ahí, y más si se le hizo una salpingostomía o un manejo expectante o un manejo médico, por lo general van a recurrir. El uso de dispositivo, el dispositivo al momento en el que está ocupando la cavidad uterina, hace que cuando llegue el espermatozoide, en lugar de que se implante el ovocito ya el cigoto en la cavidad uterina, no tenga ese espacio y se quede en la trompa. ¿Sí? Entonces, como hace esta ocupación del útero, se puede ir a quedar a otro lado. La cirugía de recanalización tubaria, acuérdense que es la principal causa, y la enfermedad pélvica inflamatoria puede ir a generar una inflamación en las trompas que haga que no avance el embarazo. Entonces es la multiparidad. Tenemos una paciente de 30 años que acude a control prenatal a su centro de salud. Es su cuarto embarazo con 3 cesáreas. La primera fue en el 2015 por DCP con un bebé de 3,800, por eso no lo pudo parir, no le dieron oportunidad. La segunda fue en el 2016, un periodo intergenésico corto, se embarazó luego, ese bebé pesó 3,500. La tercera cesárea en el 2018 y fue por iterativa, un recién nacido de 3,250. Se encuentra cursando un embarazo de 28 semanas con ultrasonido del primer trimestre acorde en el que refieren placenta previa. Al interrogatorio niega datos de vasoespasmo, no pérdidas vaginales y percibe movimientos fetales. La paciente le pregunta si tiene riesgo de presentar alguna complicación en este embarazo, pues en su última cesárea le insistieron sobre la OTB y ella no aceptó. Usted le dice que presenta riesgo para las siguientes patologías, excepto placenta previa definitiva, basa previa, ruptura uterina, de PPNI o acretismo. B. ¿De dedo? De bueno. ¿B de bueno? Acuérdense que para basa previa también el factor de riesgo es placenta previa. Esta pregunta tiene como un truco porque realmente todas las respuestas pueden ser correctas. Obviamente tiene riesgo para placenta previa definitiva, lo más probable es que esa placenta ya no migre y se vaya a quedar ahí. Por el riesgo de placenta previa puede presentar también basa previa. Ruptura uterina por el antecedente de todas estas cirugías. Si nosotros, obviamente, si esa paciente empieza con trabajo de parto, se le puede romper el útero, ¿sí? Y puede ser que por la multipariedad
presente también desprendimiento. Y claro que por el antecedente presente acretismo. Pero de todas, la que menos pudiera presentar sería desprendimiento de placenta normoinserta. ¿Ok? Entonces, sí, todas son respuestas, pero hay que escoger la que, pues la menos probable. ¿Ok? ¿Sí? ¿O les queda duda? Esto se los quise poner porque muchas veces nosotros queremos encontrar la respuesta correcta y que diga, sí, es que ya no tengo duda, es esto. Pero por lo general el examen no es así, el examen es muy confuso. Entonces, si tú estás seguro que todos los demás sí son factores de riesgo y uno no es de los más comunes, esa es la respuesta. ¿Sí? La paciente regresa a control a las 32 semanas, refiere que tuvo un manchado hace 3 días sin otro síntoma. Le trae un ultrasonido que reporta un feto de 31.4 semanas, un peso de 2.000 gramos, y la normal, la placenta anterior con algunas lagunas placentarias y flujos turbulentos. ¿Cuál sería el manejo y resolución? Cesárea histerectomía a las 34 semanas, cesárea electiva a las 35 semanas. En pacientes estables la resolución será entre las 36 y las 37 y cesárea electiva a las 34 por cuadro de sangrado. Ah, Exactamente. Es un acretismo placentario. ¿Por qué? Porque tiene lagunas placentarias y tiene flujos turbulentos. Entonces, sí, o sea, sí tiene placenta previa, sí sí se va a resolver de forma electiva, sí se puede resolver de forma electiva a las 34 semanas por el cuadro de sangrado, pero la indicación es cesárea histerectomía. Entonces, de todas las opciones, esta es la que te viene en la guía y la que hay que contestar. ¿Okay? O sea, de todas las opciones, ¿cuál es la más mejor, digámoslo así? ¿Okay? Entonces sería cesárea histerectomía a las 34 semanas. El caso clínico número 4 es una paciente de 39 años quien se sometió a tratamiento de fertilización in vitro por no lograr embarazo de forma espontánea. Acude a control prenatal cursando su primer embarazo de 11 semanas de gestación y usted le realiza un ultrasonido en el cual destaca lo siguiente. Un útero aumentado de tamaño por la presencia de un saco gestacional intrauterino con adecuada reacción decidual. En su interior observa el signo de la T con una membrana divisoria menor de 2 milímetros, además de la presencia de 2 embriones con una LCC en promedio para 11.4 semanas. Se corrobora vitalidad. De acuerdo a estos datos, ¿cómo clasificaría este embarazo? Un gemelar doble bicoreal biamniótico, un gemelar doble monocoreal biamniótico, un embarazo gemelar no clasificable en este momento, un doble monocoreal monoamniótico y un embarazo gemelar doble bicoreal monoamniótico. B. Exactamente. Entonces, aquí de entrada ustedes pueden eliminar dos respuestas porque un embarazo gemelar doble no clasificable, claro que se puede clasificar, de hecho es la edad gestacional ideal para clasificar un embarazo. No existen los bicoreales monoamnióticos. Acuérdense que si tiene 2 placentas, a fuerza tiene 2 bolsas, ¿ok? Entonces, esto no existe. Entonces, ya de entrada ya eliminaron la C, eliminaron la E, y entonces ya de ahí solamente nos quedaría un bicoral biamniótico, que no es así porque tenemos una membrana divisoria de menos de 2, ¿sí? Y tenemos el signo de la T, ¿ok? Entonces, por el signo de la T, ya es un monocoreal y ya hubiéramos eliminado también esta. Y nos dice que tiene una membrana divisoria. Entonces, como tiene una membrana divisoria, pues tiene que ser un biamniótico y no un monoamniótico, ¿ok? La paciente ha cursado con un embarazo normoevolutivo hasta el momento. Acude nuevamente a consulta con una edad gestacional de 37 semanas. A la exploración física usted encuentra una TA en 150-80 en 2 ocasiones. La cardíaca en 70, respiratoria 21, temperatura de 36. Útero aumentado de tamaño en 33 centímetros, el feto 1, 158, el feto 2, 134. Con actividad uterina irregular y al tacto vaginal, cérvix reblandecido. Amnios íntegro, edema de miembros inferiores. Realiza nuevamente ultrasonido que reporta feto A, que es el primer feto, 36.5, 2,650, pélvico. Feto B, 35 semanas, 220, cefálico. ¿Qué acción realizaría?
Resolución abdominal por diagnóstico de restricción selectiva del crecimiento intrauterino. Resolución vaginal, pues el peso estimado del segundo gemelo es menor del 20% con respecto al primero. Resolución biabdominal por edad gestacional y la patología materna. No hay indicación para resolver el embarazo. Puede esperar hasta las 37.6 semanas. Sí. Exactamente. Aquí luego pueden decir, híjole, pero es que eso de restricción selectiva del crecimiento y lo del peso y lo de todo, aquí les está dando un dato que ustedes dicen, ¿para qué viene ahí? Les está diciendo que la paciente está hipertensa, ¿ok? Entonces, es una paciente hipertensa de 37 semanas en un embarazo gemelar, que el primero está pélvico, ¿sí? Entonces, de entrada no le puedes dar parto vaginal porque el primero está pélvico. El diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino, ese pues ni lo vimos ni lo mencionamos y solamente es un factor distractor. Y no lo vamos a dejar avanzar hasta las 37.6 porque la paciente está hipertensa. Entonces ahí es donde les pueden combinar dos temas en una misma pregunta.